Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más a uno de nuestros videos. Vamos a orar en este momento para dar inicio. Cerramos los ojos. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad, por este momento. Gracias por un video más, Señor. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas que tomarán de su tiempo, que escucharán, que van a ver, Señor, que puedan cantarte alabanzas, que puedan recibir tu palabra, Señor, en sus vidas, que sus vidas puedan ser transformadas, puedan mejorar, puedan ser cambiadas, Señor. Utilízanos en gran manera desde el principio hasta el final y que este video pueda ser de bendición a muchas personas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a pasar con el primer grupo de alabanza. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar en esta hora, Digno y Santo. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Bueno, mis hermanos, los dejamos con la siguiente alabanza. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar a nuestro Padre Celestial. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama.
bendiga, hermano. Los dejamos con la predicación de esta noche. Amén. Bueno, hermanos, esperamos que hayan cantado esa alabanza con todo su corazón para nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en este momento y vamos a buscar en el libro 2 de Corintios, capítulo 12, del versículo 8 al versículo 10. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer desde el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mi poder el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y necesidades, en persecuciones, en angustias, y por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar en este momento. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, gracias por tu mensaje, gracias por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Gracias por siempre bendecirnos con tu sabiduría, con tu inteligencia, Señor, y con esta palabra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, acá estamos hablando de Pablo. Ya todos, básicamente todos los que tenemos tiempo en el Evangelio conocemos a Pablo. Cómo Pablo fue preparado por Dios para hablar de su palabra, cómo fue después de perseguir a la iglesia, después de perseguir a los cristianos, a los hijos de Dios y matarlos, cómo fue el escogido para luego predicar la palabra de Dios. Acá estamos viendo, y bueno, Pablo fue una de las personas que le sirvió con más fervor a Dios, que conoció más de la palabra de Dios, que fue más fiel. Y si nosotros leemos desde el versículo 1 del capítulo 12, nosotros nos vamos a dar cuenta que Pablo había sido escogido por el mismo Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que se le apareció. Y Pablo estaba tan cerca de Dios, tan cerca de nuestro Señor Jesucristo, que él tenía visiones en su vida. Él tenía visiones, él fue llevado al paraíso, él fue llevado a donde estaba Abraham, donde estaba Moisés. Él fue tomado y él tuvo estas visiones. Acá en los primeros versículos dice que no se sabe si dormido o despierto, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero él tenía estas visiones las cuales no les había comentado a ninguna persona, no se los había comentado a sus hermanos en Cristo, a las iglesias, nunca se los había comentado. Esas visiones que a Pablo pues le daban a entender cosas especiales, cosas particulares, cosas diferentes a lo que las personas pues conocen, cosas de fuera de este mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros escuchamos testimonios de personas que han perdido la vida y han regresado a la vida, que han ido al infierno? De esas personas, cuando escuchamos esos testimonios, hay muchas personas que ya los toman como grandes personas ante los ojos de Dios, y las personas tienden a perder su vista, tienden a perder su enfoque en nuestro Señor Jesucristo y empiezan a creer en lo que las otras personas dicen. Muchas veces actualmente en profetas, en personas que tal vez no son profetas, son adivinadores, y las personas que solo porque acertaron, esas personas empiezan a creer en cosas que no deberían. Entonces, acá Pablo estaba mencionando en los primeros versículos que él no hablaba de sus visiones, porque entonces quien iba a ser exaltado iba a ser él y ya no nuestro Señor Jesucristo. Él prefería no comentar esas visiones, sino que guardarlas en silencio y siempre seguir predicando acerca de Dios, siempre seguir predicando acerca de la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Que dice aquí que para que él no fuera exaltado, él tenía un aguijón en la carne. Él tenía un problema, una situación que no lo dejaba en paz. Acá en la palabra de Dios no se sabe qué problema es. ¿Y por qué no se sabe qué problema es? Porque si nosotros venimos y pensamos en una situación, si para Pablo era difícil tal vez una enfermedad, digamos que posiblemente Pablo pudo haber tenido un cáncer. Van a haber personas que van a decir, no, un cáncer no es nada, yo tuve cáncer, ya me sané, un cáncer no es nada. Pablo por gusto se quejaba, Pablo por gusto hacía esto, por gusto hacía berrinches, y un cáncer no es nada.
cada persona tiene su dificultad. Lo que para unas personas el cáncer puede ser terminal y puede ser algo difícil, para otras personas no. Para lo que unas personas el alcohol puede representar un gran problema, para otras personas no. Porque hay personas que simplemente les es fácil decir que no al alcohol, pero hay otras personas que no, esa es su debilidad. Para unas personas las mujeres puede ser su debilidad, para algunos hombres las mujeres puede ser su debilidad, pero para otros hombres no. Para unas personas el cigarro puede ser una debilidad, la droga, la marihuana puede ser para una debilidad, pero para otras personas no. Entonces por eso aquí no menciona cuál era la situación o el problema que Pablo tenía, porque van a haber personas que en este mundo que esa no es su prueba, no es su dificultad, y por lo tanto van a decir, bueno, lo que Pablo estaba pasando era absolutamente nada. O sea, porque nosotros como seres humanos no comprendemos a nuestros hermanos, no los entendemos, solamente los juzgamos y señalamos con el dedo y decimos, mira, esa persona se droga y así le gusta vivir, en eso quiere estar, porque no se levanta, porque no quiere seguir adelante. Pero nosotros no pasamos esas situaciones, nosotros no somos adictos a las drogas como para saber lo que esa otra persona está pasando. Nosotros no somos adictos no tenemos esas adicciones, o tal vez no tenemos un pecado por el cual nuestro hermano está pasando. Tal vez nuestro pecado es otro, tal vez nuestra situación difícil es otra, tal vez no tenemos una enfermedad, pero tal vez lo que a nosotros nos hace sentirnos mal, tal vez es la economía, tal vez es lo que nosotros no tenemos, tal vez es lo que buscamos y anhelamos y no podemos alcanzar. Entonces cada persona tiene su situación difícil y nosotros a veces somos duros, juzgamos, a veces criticamos, a veces hacemos sentir mal a las personas cuando realmente nunca hemos estado en sus zapatos. No podemos venir a hablar mal de una persona que está enferma cuando no sentimos los dolores que esa persona está pasando. Entonces por eso acá Pablo menciona que tenía una situación que lo afligía, una situación que le hacía sentir mal, una situación que no lo dejaba estar en paz, pero no se menciona esa situación. Todos en nuestra vida, todos acá en esta tierra, todos vamos a tener situaciones difíciles. Siempre va a haber un lado en el que nosotros no vamos a estar bien. Si no va a ser en la salud, va a ser en la economía, va a ser con problemas, con pecados, con vicios, con cualquier cosa. Porque nosotros no solemos caminar con rectitud acá en la tierra. Siempre nuestra carne nos va a arrastrar a algo, siempre nuestra carne nos va a arrastrar a problemas, siempre vamos a tener dificultades. Y más allá de todo eso, todo aquel que intente caminar recto, pues sabemos que el enemigo va a estar haciéndolo tropezar, porque eso es lo que pasaba acá con Pablo. Acá dice en el versículo, dice que el enemigo lo estaba atormentando, dice en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Acá Satanás le estaba poniendo una situación difícil a Pablo para que él no fuera exaltado, para que él tuviera la humildad, para que él reconociera que él tenía que hablar de la palabra de Dios y no de las visiones. Porque si él hablaba de las visiones, entonces iban a decir, este es el gran discípulo. Iban a dejar de creer en nuestro Señor Jesucristo y iban a creer en Pablo, en lo que Pablo hablaba, en lo que Pablo veía, en las maravillas que Pablo les podía mencionar. Y las personas así son, porque se iban a olvidar de nuestro Señor Jesucristo, porque simplemente ya no lo iban a ver, y al que iban a ver iba a ser a Pablo. Y las personas suelen creer más en lo que ven que en lo que no ven. Las personas no están dispuestas a experimentar lo que es una relación con Dios o cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, porque ellos prefieren las manifestaciones que se hacen en una iglesia. Las personas prefieren ver cómo sanan en una iglesia cuando un pastor pone la mano sobre un hermano y este es sano. Las personas prefieren ver eso. Las personas prefieren estar ahí presentes para poder creer, así como Tomás. Las personas no quieren, se olvidan de lo que ha pasado, se olvidan de los milagros de Dios, se olvidan de las proezas de Dios, y ya solamente quedan como una fábula, como un cuento, como una historia que pasó, pero ya no creen en ello, porque así somos los seres humanos, porque así es esta carne. Todo aquel que no tiene una verdadera comunión con Dios, eso le va a pasar. Todo aquel que no vea las maravillas de Dios en su vida, eso le va a pasar. Toda aquella persona que no esté bien conectada, eso le va a pasar. ¿Por qué? Porque la relación no le va a permitir ver esas maravillas. Entonces, aquí estamos viendo que el enemigo, Satanás, estaba atormentando a Pablo, le estaba siguiendo, le estaba tratando de poner tropiezos, y
Y Pablo le había dicho a Dios, bueno, ayúdame, quítame esto. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Obviamente porque en los versículos siguientes dice que en su debilidad Pablo era más fuerte. Toda aquella persona cuando está en situaciones más difíciles, cuando más ora, cuando más va a la iglesia, cuando más asiste, cuando más fervor tiene, etcétera. Entonces acá le estaba diciendo, Dios lo estaba permitiendo. Así como Dios permitió que se le quitaran los bienes a Job, así mismo Dios estaba permitiendo que Pablo tuviera un problema. Y muchas veces nosotros tenemos este problema acá en este mundo y Dios lo permite. Lo permite porque cuando nosotros no tenemos problemas, nosotros nos alejamos de Dios. Nos vamos al mundo, empezamos a alejarnos, nos enfocamos más en el trabajo, renunciamos a todo lo que nosotros habíamos hecho por Dios, a nuestro servicio, renunciamos a lo que nosotros le dábamos a Dios a nuestro tiempo, a aquellos minutos de oración, renunciábamos a aquellos minutos de leer la palabra de Dios por ir a trabajar, por hacer dinero, por acumular riquezas, por crecer en este mundo, por llegar a ser un doctor, un gran licenciado, un gran abogado, un gran lo que sea. Y nos alejamos de Dios cuando nos tenemos esas pruebas. Pero cuando estamos en diversas pruebas, nosotros estamos más cerca de Dios. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, estamos más cerca de Dios. Y hay una diferencia entre el impío, el que no conoce de Dios, y todo el que es hijo de Dios. Porque el que no conoce de Dios siempre va a pasar en las mismas pruebas o peores a un cristiano. Un cristiano va a pasar las pruebas, pero van a ser más sencillas, van a ser más fáciles porque Dios va a estar con nosotros. Mientras que una persona que no conoce de Dios va a tener situaciones más difíciles y va a ser golpeado por la vida de una manera más cruel, porque no va a estar cerca de Dios, porque no va a tener esa consolación, porque no va a tener el gozo en medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio del problema, porque no va a tener a alguien que lo escuche tal vez como nosotros tenemos a nuestro Dios, porque no va a tener a alguien que le apoye, a alguien que le diga yo voy a estar aquí contigo. Entonces problemas vamos a tener todos, situaciones difíciles vamos a tener todos, así como Pablo acá, que era una persona que caminaba con rectitud con Dios, él tenía sus problemas, tenía su dificultad también, así como cada uno de nosotros lo tenemos, así como cada uno de nosotros nos hace recordar que Dios existe, nos hace volver a Dios, nos hace mirar atrás, poner un paso atrás para que podamos estar cerca de Dios, así mismo estaba sucediendo acá con Pablo. Y muchas veces nosotros nos quejamos y decimos, Señor, ¿por qué a mí? Pero es porque nosotros somos escogidos, porque en ese mundo siempre vamos a tener pruebas, porque el enemigo nos va a querer alejar de Dios, pero lo que no se da cuenta es que esas pruebas, todo lo que el enemigo ponga en nuestra vida, simplemente nos va a acercar más a Dios. Entonces, acá podemos ver que Pablo era un gran siervo de Dios y nosotros no nos asemejamos a Pablo, nosotros ni siquiera oramos a veces 5 minutos en el día, nosotros ni siquiera leemos el proverbio del día, ni siquiera oramos y todavía nos quejamos y decimos ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué a mí vienen estas pruebas? ¿Por qué vienen estas situaciones difíciles? Pero la cosa es que aún estando lejos o cerca de Dios, estas situaciones van a venir. Pero cerca de Dios las cosas van a ser más sencillas, las cosas van a ser mejores, las cosas vamos a tener más felicidad, vamos a tener más paz. Entonces, acá nos está dando un ejemplo de que siempre vamos a tener un problema, siempre vamos a tener una situación difícil. Con Dios todo va a ser más sencillo, con Dios todo va a ser más fácil. Y esa situación difícil nos va a acercar a Dios. Por eso es que hay personas que se alejan de repente porque obtuvieron su milagro, obtuvieron su sanación y desaparecen de una iglesia, obtuvieron su trabajo deseado, desaparecen de la iglesia, obtuvieron su milagro, su esposo, su esposa regresó y desaparecieron de la iglesia, obtuvieron lo que tanto anhelaban y desaparecieron de la iglesia. Y mientras que cuando tenemos pruebas sabemos que hemos sido escogidos por Dios y que esas pruebas nos van a mantener cerca de Él. Y Dios lo permite porque ahora somos hijos de Él y nosotros estamos dentro del redil. Y Dios quiere que estemos cerca de Él. Dios no quiere que estemos alejados. Dios quiere que estemos cerca de Él. Así que pensemos en nuestras vidas, analicemos nuestra situación, analicemos cada uno de nuestros corazones. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra prueba que nosotros estamos tomando? Y que esta prueba, si nos está acercando a Dios o no, que nosotros lo analicemos. Si no nos está acercando a Dios, entonces Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y si la prueba nos está acercando a Dios, pues agradezcámosle a Dios, porque así dice en los versículos siguientes que
Pablo se regocija, se gloria en sus pruebas, se goza en las pruebas porque está más cerca de Dios, porque puede estar a solas con Dios orando, puede llorar con Dios, dejarle todas sus cargas y sabe que está siendo escuchado por nuestro Dios. Aquella persona que quiere ser escuchada por Dios, aquella persona que está pasando pruebas, que siente que no puede llevar, que ya no aguanta más y que necesita una consolación, que necesita gozo, que necesita paz en medio de esa tormenta, lo puede hacer acercándose a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, dejándole entrar en sus corazones, en sus vidas, como lo hacemos al final de cada uno de estos videos, por medio de la oración de fe, para que así también puedan obtener esa salvación. Toda aquella persona que le quiere confesar con su boca puede repetir después de mí esta oración. Digámosle a Dios: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.